honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Lucía Salinas, periodista y autora del libro que vamos a tener y presentar hoy, Fronteras, un libro que tiene mucho que ver con nuestro país. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar con ustedes. Eh, bueno, me parece que es un poco la idea de fronteras también, trascender los límites y darnos cuenta que estamos más cerca de lo que la propia frontera nos indica. Y la idea que es el espíritu de fronteras es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, que se lea, que se conozca, que tenga visibilidad esta realidad que transcurre en la frontera norte de la Argentina, donde el límite jurisdiccional, aquello que nos determina dónde comienza y dónde termina nuestro país, se vuelve bastante difuso en esta convivencia con Brasil, con Paraguay, con Brasil, y esa vida en los bordes, en los límites del norte argentino era algo que queríamos contar, como también las problemáticas que acarrea una frontera tan particular, tan extensa, tan compleja, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto y también lo que fue la experiencia de visitar estos lugares, hablar con la gente? ¿Qué te contaron? Sí. Bueno, la idea surge por un tema puntual. Yo me especializo en temas de investigación y en temas judiciales y me encontré con funcionarios judiciales argentinos que, lejos de perseguir a los narcotraficantes, de investigarlos, de meterlos presos, terminaron detenidos los jueces por favorecer a las organizaciones criminales. Mi primera pregunta fue: ¿qué ocurre en ese territorio a 1.800 kilómetros de Buenos Aires, de Capital Federal, donde parece ser que es donde todo se decide? ¿Qué ocurría esto? Y me encontré con una Argentina profunda que a veces puede resultar desconocida desde las grandes ciudades, y que es esta Argentina que transcurre en estos límites, en esos límites que están muy bien dibujados en un mapa, en la cartografía, pero que en la vida cotidiana es muy difusa, que esa frontera se vuelve hasta simbólica únicamente porque hay muchísimos argentinos y argentinas que transitan de un país al otro cotidianamente sin preguntarse de qué lado del territorio están o en qué país están. Y cuando cuentan sus historias, tienen una vida cotidiana sumamente hermanada con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, y no hay distinción de esta frontera como tal, sino que hay, lo hablaba con un ex gobernador de Misiones y yo le preguntaba si era una suerte de multiculturalidad que se daba, y él me corrige y me dice: más bien es la cultura propia de la frontera. Y la verdad es que me encontré con eso, con comunidades sumamente enriquecidas en la vida de convivencia con sus vecinos, en argentinos y argentinas que se sienten mucho más hermanados a veces con sus países vecinos que con el resto del territorio nacional, comprensible por la cercanía inmediata, y después con la peligrosidad que representa esta frontera tan compleja, permeable, que se ha convertido para la Argentina en la puerta de ingreso del tráfico de drogas como también del contrabando. Ustedes lo saben bien que Paraguay es uno de los principales productores de marihuana de la región, y nos separa tan solo el río Paraná de la costa argentina en Corrientes, también en Misiones, y las grandes organizaciones criminales siempre sostengo que son las que mejor conocen los factores geográficos y las características que estas fronteras tienen, y saben aprovecharlas muy bien. Saben cuál es el mejor lugar para cruzar, para no ser detectado por las fuerzas federales, para evadir los controles, para poder hacer efectivo su negocio, porque finalmente lo único que buscan es que ese negocio no se detenga y que les siga dando las ganancias millonarias que les proporciona. Y Itatí vino a representar un poco eso, a raíz de un gran escándalo que hubo en 2017, que fue un caso conocido como el caso Zapucay,
donde terminó preso el intendente de Itatí, el comisario del pueblo, el juez federal, el secretario, los abogados, los narcotraficantes y otros pobladores que también eran parte de esa gran estructura que ya las organizaciones criminales funcionan como grandes empresas, todo lo tercerizan. Uno traslada, otro mueve, otro entrega, otro pide, otro entrega. Bueno, entonces en esa cadena que tiene muchísimos eslabones, acá se detectó que parte de esos eslabones era la propia justicia federal argentina, parte de esa justicia, algunos integrantes de las fuerzas, el intendente del pueblo, y eso permitía que este circuito que permitió que muevan toneladas de droga haya convertido a Itatí, que es conocida por su basílica, por su cultura religiosa, en una meca del narcotráfico. Y eso también es fuerte para una localidad de estas características, porque le queda como esa suerte de estigma, y los pobladores, como su propio intendente y el vicario de la Basílica de Itatí, lo que nos decían, bueno, nosotros somos mucho más que esa historia de narcotráfico. No deja de impactarme lo que el río Paraná representa, tanto para Paraguay como para Argentina. Finalmente moldea mucho de la cultura de estas localidades que están a orillas del río, ¿no? Su cultura, su música, su comida, pero también el tipo de delito que transcurre allí. Es un estilo de vida para muchos de ellos, al menos en el lado argentino. Lo que sostienen estos caseros, por un lado, es admitir que viven de una actividad que es ilegal, que a la luz del Código Penal argentino está tipificado como un delito, pero que a su vez no tienen otra fuente laboral en estos puntos geográficos de la Argentina. Y que tampoco son millonarios al final del día, porque lo que recaudan son 15.000 o 20.000 pesos argentinos, que con la inflación que tiene nuestro país es absolutamente nada. Y nos contaba su historia uno de los caseros que realiza ese viaje hasta 5 o 6 veces por día. Nosotros lo llamamos el vaquiano del agua por el nivel de conocimiento de ese territorio que es el agua, que sabe en qué horario es mejor cruzar el río Paraná, a qué prestar la atención en el agua, hacia qué lado, cómo remar, cómo moverse. Había un conocimiento del río que también es sorprendente, pero son personas que por distintos motivos y posiblemente por falta, por ausencias del Estado en el otorgamiento de oportunidades reales, que es un trabajo genuino registrado, son empujadas a vivir al margen de la ley.